La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 7 de noviembre del año 2024. Imposible es no referirse a lo que está sucediendo en México con este espectáculo fársico de Morena y los suyos en torno a lo que pomposamente han llamado la reforma judicial. Asimismo, estos buenaonditas que en vez de dar argumentos para refutar la posición expresada con argumentos sólidos y con sus posiciones desde hace años del ministro Pérez Dayán, los buenaonditas lo han cubierto de insultos, de ofensas mil. Ante la carencia de argumentos, la mentada de madre les sirve a estos buenaonditas para hacerse ver luchadores por la democracia. No es cierto, son farsantes, es lo que son. Y luego tenemos el caso de los resultados en la elección de los Estados Unidos. Es sorprendente lo que pasó ahí para algunos. Sin embargo, al haber elegido a una candidata como Kamala Harris, estaban prácticamente asegurando una derrota. Nadie imaginó la magnitud de la misma, pero el hecho ahí está. Y tanto en México como en Estados Unidos hay una obligación, intelectualmente hablando, para los analistas, para los estudiosos, y es muy fácil expresarlo en una pregunta. ¿Qué pasó? ¿O por qué pasó eso? ¿Por qué a la ingeniera Xóchitl Gálvez le dieron hasta por debajo de la lengua? Una victoria aplastante que la hizo polvo. Y en el caso, de acuerdo a las características del sistema electoral norteamericano, a la señora Harris igual. Alguien dirá fácilmente, es que fueron en ambos casos la peor de las candidatas. Sin duda alguna, yo lo dije aquí en múltiples ocasiones de la ingeniera. Nadie me mentaron la madre, me ofendieron, pero los hechos probaron que estaba en lo correcto. Pero ahora, ¿qué sigue aquí? La pregunta es, ¿pero qué sigue para México? ¿Qué sigue para Estados Unidos? Eso lo van a resolver allá. Ese es problema de los ciudadanos norteamericanos, de los analistas, de los asesores políticos, de las personas que rodean al candidato triunfador. Ese es su problema. Nosotros aquí tenemos una tarea inmensa. ¿Qué sigue en México? Con una gobernante, la presidenta constitucional, que presume de un doctorado chafa, que presume de ser científica y cada día que pasa exhibe sus grandes limitaciones intelectuales y su total ignorancia en la materia elemental de la gobernación. ¿Cómo gobernar? Pero también se rodeó de un gabinete que es puro cascajo, pensado y llenados los huecos primero con la mitad de los que le impuso el bulto López Obrador y luego ella llenó con otro dompe lleno de cascajo para los otros puestos. Pensando en una situación que hoy ya no existe. Ese gabinete con un secretario de Economía como Ebrard, con un secretario de Relaciones Exteriores con este psicoanalista o psiquiatra, como se diga, con una secretaria de Gobernación como esta mujer que la pobre se tiene que hacer así para ver el micrófono, donde las presiones que habrá de parte del nuevo gobierno norteamericano en términos del tráfico de fentanilo, fundamentalmente, entre otras drogas. ¿Qué va a pasar ahí, pues? Y no me voy a educación, no me voy a infraestructura, etcétera, etcétera. Es evidente entonces, para quien quiera ver las cosas,
que este gabinete, esta bola de cascajo, este montón de cascajo que ahí está, no es ya el gabinete adecuado para las nuevas condiciones creadas por los resultados de la elección en los Estados Unidos. ¿Qué hará la anticientífica ante eso? ¿Le hablará a López para que le dé nuevos nombres, nuevas cartas? ¿O cambiará a Mario Delgado a gobernación? ¿Cambiará a la niñera de Bucareli a educación? ¿Cambiará a este, ¿cómo se llama? Marcelo Ebrard, lo mandará de embajador a Estados Unidos y así? No. Tiene que traer nuevas personas con otros perfiles, con otra experiencia, o que ahora sí tengan experiencia en las tareas que les asignaría. ¿Por qué? Porque, repito, la condición, la situación ha cambiado. Tenemos ahorita una complejidad mayor que hace 10, 15 días en el pleito, en la invasión cobarde de Vladimir Putin y sus tropas a Ucrania. 10,000 soldados norcoreanos están entrando en combate. China Popular está viendo eso con cierto recelo y decir, oye, pues si este señor yo casi lo he mantenido por el desastre que hay en su país y ahora se alía con Rusia y me da el caderazo. La situación en el Medio Oriente con esta ofensiva que ya tiene varios meses de las fuerzas de defensa israelitas. De tal manera que el mundo está hoy entrando o ya entró en una situación de una gran incertidumbre y alta volatilidad económica. La inflación no cede, las tasas de interés pues se ve que continuarán elevadas. México tendrá un crecimiento magro, estancamiento casi total. Su crecimiento proyectado es del 1.1 el año que entra y este año entre 1.2 y 1.5. Y con los compromisos presupuestales por las pensiones contributivas, las no contributivas, etcétera, que prácticamente obligarán a la anticientífica a cualquiera de estas estrategias. Pedir más deuda. Pero resulta que el bulto recibió con 10.7 billones de pesos. 10.7. Y con datos de la Secretaría de Hacienda al 30 de septiembre, prácticamente hay un crecimiento del 60%. Números redondos, 17 billones de pesos. ¿Qué va a pedir? 2 billones o 2 billones y medio más para sufragar ese déficit que lo elevaron este año, que está en curso, al 6%, y el suavecito, el delicadito de Hacienda, bueno, pues vamos a bajarlo al 3% porque ya las obras de infraestructura ya van a estar terminadas y no vamos a necesitar. Sí, el único problema es que para bajar del 6 al 3% del déficit del gobierno federal implica dejar de gastar 700, 800 mil millones de pesos. En otras palabras, es imposible bajar de 6 al 3% el déficit. Pero no han terminado el Tren Maya porque ahora lo quiere hacer de carga. Dos Bocas no se sabe cuándo refinará, si es que llegare a refinar algo. Las pérdidas del AIFA no cesan, al contrario se elevan, pero ya ordenaron que hay 25 aviones que van a llegar del 25 al 27. El transoceánico es una cueva de grupos de mañosos a lo largo de todo su recorrido. Por miles los homicidios en estas 5 semanas de este gobierno. Y no hay dinero para proveer de recursos financieros a la Secretaría de Seguridad que encabeza García Harfuch para todo lo que requiere él para equipar y tecnología, etcétera. Tampoco hay recursos para darle a las Fuerzas Armadas lo que requieren para enfrentar al crimen organizado. Y así, a donde se vaya. No han resuelto el abasto de los medicamentos. La farmacéutica ahora dice que la van a digitalizar. No es cierto, no tienen dinero. En esas condiciones, pues, ¿ustedes piensan que este gabinete sirve
frente a esa situación nueva, caótica casi, en algunas regiones del mundo? Evidentemente no. ¿Qué hará entonces la anticientífica? ¿Se atreverá a decirle al bulto: ya te cumplí tu deseo de venganza, Andrés Manuel, ya está la reforma judicial, no me estés fregando ya, no me estés molestando y vete y me provocas y te saco del país? Vámonos. Es decir, ¿se atreverá a ser verdaderamente presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos? Lo dudo mucho, porque hacerlo implicaría una sacudida y cambio prácticamente de todo el gabinete. Y pues imagínense ustedes, sacar a Monreal, sacar a Dan Augusto, quitar de ahí a Noroña, quitar ahí al Gutiérrez que está en diputados, quitar a Mario Delgado, a la que está en Bucareli, etcétera, etcétera. Interesante, ¿verdad? Pues esa es la vara con la que vamos a medir a la anticientífica. ¿Estará a la altura de esa nueva situación que le exige un cambio radical a la conformación de su gabinete? La apuesta de casi todos es que nada va a hacer. Prepárese entonces para que ella se vaya al precipicio y el país entero con ella. Le agradezco su presencia aquí y nos vemos mañana viernes para cerrar una semana más y veremos pues cuántos cientos o más de homicidios se acumulan en esta semana, simplemente para que vea usted cómo está la situación en México. Gracias otra vez y nos vemos mañana viernes aquí en la Mañanera de Ángel. Muchas gracias.